como amiga, como conocida, como persona que vive en este mismo planeta que vos. Creo que debo ser consciente y advertirte que a continuación vas a escuchar a una persona que se va a equivocar muchas veces, que va a decir muchas palabras muy mal y que realmente grita demasiado y bueno, en general, no sé, que cada uno saque sus propias conclusiones y espero que les guste, se diviertan y al final del podcast, bueno, al final de la historia van a tener una pequeña sorpresa. Así que, sin más que decir, continúe. Bienvenidos a Curious Health, el podcast donde hablaremos de asesinos en serie, teorías conspirativas, sucesos paranormales y mucho, mucho más. En mi primer capítulo, quise hablar de alguien que desde que leí su historia quedé completamente fascinada. Les trataré de resumir un poco toda la información que hay de él antes de ser puesto tras las rejas para toda su vida. Comencemos. Antes de los 70s, hubieron muchas investigaciones de personas que trataban de levantar perfiles de asesinos, sobre todo en serie, que en ese momento ese término no era utilizado. Fue hasta que el señor Robert Ressler y John Douglas se dieron a la tarea de saber el por qué realizaban los actos de esa forma. Y es aquí donde entra nuestra estrella de hoy, Edmund Emil Kemper III, un asesino en serie que se ganó el nombre de asesino de colegialas en los 70s. Para saber un poco más de él, comenzaremos con su niñez, ya que es fundamental saber qué sucedió en esta etapa, donde vamos conociendo el mundo que nos rodea, comenzamos a crear lazos con personas, descubrimos sentimientos y nos desarrollamos como individuos. Creo que en este punto, más de alguno ya ha escuchado hablar de Ed Kemper, sobre todo porque es muy famoso como asesino, y otra es porque ha salido en diferentes series y documentales. Creo que di spoiler ahorita. Conociendo su núcleo familiar. El papá de Ed se llamaba Edmund Kemper Jr. Venía de una familia conservadora de Los Ángeles, California. Su mamá fue muy estricta, siempre trataba de disciplinarlo de manera muy fuerte. Así que Ed Jr. a sus 20 años se enlistó en la guerra un 21 de junio de 1939. Unos afirman que huyendo de la madre, otros que simplemente por amor a la patria. No tengo información concreta al respecto, así que no puedo especular. Estuvo al frente por más de 300 días. La mamá de Ed, llamada Colonel Elizabeth Stage, habla de su niñez como una etapa muy dura, donde tuvo que trabajar desde pequeña para poder mantener a su familia. Según sus palabras, su padre era un muy bueno para nada, que no aportó en lo absoluto a ella como persona e hija. Los padres de Ed se conocieron cuando Ed Jr., o sea, su papá, regresó de la guerra y consiguió un trabajo como electricista. Contrajeron matrimonio un 26 de noviembre de 1942 en Great Falls, Montana. Así que, en resumen, aquí tenemos a un joven que ha sido dominado prácticamente toda su vida por su madre. Se une a una persona, que en este caso es Clarnell, que ha trabajado desde pequeña, ha tenido una niñez muy dura y que realmente comienzan a haber rasgos de una persona que tiene gran desprecio hacia los hombres, principalmente hacia su padre. La primera hija de ellos la tuvieron al año de estar casados, la llamaron Susan Huggy. En este momento, la señora Kemper comienza a demostrar su carácter fuerte y sobre todo cambios de humor constantes que provocan peleas entre la pareja. Al parecer no eran cambios normales de periodo u hormonales, sino que eran muy graves. La señora Kemper se embaraza de nuevo 6 años después, así que el 18 de diciembre de 1948 reciben a su segunda bendición, Edmund Emil Kemper III. Llamado así por su abuelo y padre, pesó 13 libras, dejando asombrados a los enfermeros, enfermeras y doctores del hospital. Pero, o sea, si yo hubiera sido parte de ellos, creo que no me hubiera asombrado tanto porque
El papá medía casi los 2 metros y la mamá 1,80. La señora Kemper comenzaba a exigir mejores ingresos por parte de su esposo. Con el sueldo de electricista no daba abasto para todo lo que ella deseaba. Comenzó a incrementar sus insultos hacia él y generó una ola de desprecios continuos, haciéndolo ver de menos cada vez que tenía oportunidad. Muchas parejas creen que tener un bebé puede solucionar tal vez su matrimonio o recuperar la llama, el amor o lo que sea. No sé realmente si ellos eran de este pensamiento, pero tuvieron un tercer bebé a pesar de tener tantos problemas en su matrimonio en 1951. Era una niña y fue llamada Aline Lee, niñez. Ed desde pequeño sintió más afinidad con su hermana Aline y su padre, con quien tenía una muy buena comunicación. Cuando Ed tenía 4 años, constantemente se dormía llorando mientras escuchaba las enormes peleas entre sus padres. Por lo general, obviamente, era la mamá quien las generaba. Su padre siempre solamente se sentaba a escucharla sin responder, ya que ella con sus duras palabras y grandes insultos lo arrinconaba. Años de maltratos lo que lograron fue que él solicitara el divorcio y en 1957 se separaron. Así que la mamá decidió irse con sus 3 hijos a Montana, como un castigo a su ex esposo. La mamá trató de convencer a sus hijos que tendrían un nuevo comienzo, pero creo que Ed no estaría tan positivo al respecto, ya que con ella tenía una relación muy disfuncional y en este momento ya existía un enorme resentimiento de él hacia ella por obviamente alejarlo de su padre. En Montana, Ed ya comienza a demostrar rasgos de ser un niño que es maltratado física y psicológicamente. Es tímido, se retira constantemente del grupo de personas y en la escuela no socializa con nadie, no articula palabras, solamente queda viendo a sus compañeros con una mirada vacía y tenebrosa. Y estos fueron los comentarios que ellos daban a sus maestras, por lo cual solicitaron que acudiera al psicólogo de la escuela 2 veces por semana. Aquí vienen 2 datos de Ed, de su niñez, que son realmente, podríamos decirlos como perturbadores, pero también son para mí como... Bueno, escúchenlos. El primero es que su mamá lo obligaba a dormir en el sótano. Porque en la mente de ella, escuchen bien, en la mente de ella creía que Ed se levantaría por las noches a violar a sus hermanas, así que lo encerraba bajo llave. Lo que Ed percibiría de esto es que él bajaba al infierno, ya que bajaba escaleras abajo, y sus hermanas y mamá iban al cielo porque subían escaleras arriba. Así que él creía que su compañero de cuarto era el diablo, quien pasaba metido en la caldera, por lo que él por las noches se levantaba y la observaba con la esperanza de poder verlo. Lo segundo es que Ed presenció un show de magia entre sus 8 o 9 años donde el acto principal era decapitar a alguien del público con una guillotina. En la entrevista que brinda, bueno, en muchas entrevistas habla de esto, pero en una en particular, dice que él quedó sorprendido en que en medio del show el señor solicitara a su asistente que colocara las manos encima de la canasta para que la cabeza no cayera en ella. Así que aquí el pequeño Ed estaba realmente excitado creyendo que vería una decapitación ahí en el centro de la ciudad. Pero, o sea, lo que él no le perturba, sino lo que él tomó de esto fue la ética del mago, que no le importaba hacer una decapitación ahí en el centro de la ciudad, pero sí le importaba el hecho de que cayera la cabeza en la canasta. Así que ya vamos comprendiendo que los maltratos de su madre, las burlas de sus compañeros, el desprecio de su hermana mayor, el no estar con su papá, estaban creando una serie de pensamientos totalmente retorcidos en él, en los cuales su sueño principal, escuchen bien, era matar a su mamá, cortar su cabeza y colocarla en su cuarto como un trofeo. Aline, que es su hermana menor, era quien más le dedicaba tiempo a Ed. Por lo general jugaban por las tardes al regresar de la escuela. Al principio eran juegos normales, pero de pronto Ed ya no estaba satisfecho ni con los juguetes ni con los juegos. Normalmente invitaban a un vecino a jugar con ellos. Así que entre los 3 buscaban maneras de entretenerse.
Y el juego principal que Ed comenzó a crear después de estar ya aburrido de la rutina fue que se enrollaban en una alfombra y trataban de salir de ella. O sea, creo que a ellos lo que les generaba emoción o adrenalina era sentirse como asfixiados, creo, no sé realmente, o el hecho de, no sé, de asfixia. Creo que era realmente una inyección de adrenalina para esas tardes aburridas. Durante este tiempo, a Ed le fascinaba ver shows de TV, sobre todo policíacos. Su favorito era donde salía John Wayne the Duke. Aquí comprendió procedimientos para descubrir crímenes, errores que cometen los asesinos, cómo opera la familia, cómo opera la policía, y todo esto lo fue estudiando y memorizando. Creo que aquí Ed ya comenzaba a descubrir el lado bueno y malo de la vida, o el lado bueno y malo de las personas. Pero a nuestro queridísimo Ed encontraría una gran fascinación en los asesinos, como John Wayne Gacy, alias Pogo, asesino en serie que mató y violó a 33 hombres, y los de Hubert Mullin, asesino que mató a 13 personas. Comenzó mucho a cuestionar sus acciones e indagar mucho más en la historia de ellos. En 1960, una noticia hará que las tardes de juegos de Ed, su hermana y su amigo cambien, y fue la noticia de ejecución de Caryl Chisman, un joven acusado de robo, secuestro y perversión sexual. Caryl estudió leyes mientras esperaba ser juzgado y estaba en contra de la pena de muerte, obviamente, ¿verdad? Escribió 4 libros al respecto e hizo demorar unas 8 veces su cita a la cámara de gas, pero fue un 2 de mayo cuando su ejecución se llevó a cabo. Ed comenzaría a incorporar la cámara de gas, la silla eléctrica a sus tardes de juegos. Increíble. Cuando no había nadie en la sala, se sentaba en una gran silla que tenían ahí. La hermana la sujetaba con trapos y comenzaba lo que era la ejecución. Así que la actuación de Ed era retorcerse en la silla, sentir que era torturado y que su hermana era el verdugo. Creaba como un gran éxtasis en él. Así que la mayoría del tiempo él solicitaba ser la víctima. La cámara de gas la jugaban en el cuarto de Ed, que recuerdan que era el sótano. Ahí pasaban las tardes en juegos de tortura, que para mí realmente es como un grito que solicitaba él, no sé. Pero para mí creo que era como, en pocas palabras, un grito de ayuda hacia su hermana mayor, Susan, y hacia su madre. Pero como él afirma, en ese tiempo ella solamente se dedicaba a emborracharse, a encontrar un nuevo novio, un nuevo esposo, y no le prestaba mucha atención a lo que él realizaba. Así que la mamá solamente se acercaba a él a menospreciarlo, una por ser hombre, lo golpeaba y le exigía que no llorara. O los vecinos creerían que ella lo maltrataba y no podía darse el lujo de verse como una mala madre. Era una persona realmente muy mala con él. Y todo esto era porque le recordaba a su ex esposo y su fracasado matrimonio. A medida que Ed Kemper III crecía, comenzó a sentir atracción hacia las chicas, pero no sabía cómo entablar una conversación o acercárseles a ellas, así que ideó un plan. El plan más creepy de todos. Optó por salir todas las noches a escondidas de su familia para seguir chicas en la oscuridad, hasta que éstas se metían a sus respectivas casas. Ed incluso una noche, luego de que Susan, su hermana mayor, le hiciera una broma con una maestra de que la besara, a lo que Ed respondió: «Debería matarla primero». Esa noche tomó la ballesta de su padrastro y la fue a observar a su casa. La vio por una ventana hasta que ella se fue a dormir. O sea, si a mí, mi hermano menor, me dice, tengo que matar a alguien para poderla besar, creo que no sería como de que, dale pues. O sea, yo pondría más atención en él. Pero realmente no sabemos cuál fue la reacción de Susan en ese momento. Ed sentía celos de ella, ya que como él nos dice en varias entrevistas, ella tenía todo. Tenía el amor de su mamá, tenía amigos, tenía los mejores juguetes y siempre estaba en contra de él.
Así que él comenzó a idear planes de venganza hacia ella, los que consistían en ir a su habitación, tomar sus muñecas, decapitarlas, amputar manos y pies. Aquí podemos ver a un niño que está tomando venganza, pero todo esto encierra algo más. Es como que las desea dominar, y ya en la adultez sabremos que todo esto sí significaba algo. Comienzos. Luego de sus caminatas nocturnas, descuartizar las muñecas de su hermana, tener juegos de cámara de gas, silla eléctrica, noches en vela esperando ver la cara del diablo en su cuarto, Ed ya necesitaba satisfacer sus necesidades de ver sangre. Así que aquí entra un dato que para muchos psicólogos afirman, incluso Rosler lo ha mencionado muchas veces en diferentes conferencias de cómo detectar posibles asesinos en serie a temprana edad. Número 1, pirómanos. Tienen una fascinación por quemar todo y van desde lo más pequeño hasta lo más grande. Enuresis, que es mojar la cama cuando ya no deberías de hacerlo. Y el tercero, maltratar y asesinar animales, ya sean salvajes o domésticos. Y nuestro Ed, querida gente, sentía una gran fascinación por que en su casa tenían un gato que era siamés, quien se convertiría en su primera pero no única víctima. Como sabemos, los gatos tienen temporadas que no regresan a las casas en varios días, semanas, incluso años. Así que la familia de Ed creyó que este era el caso del gatito. Pero no fue así, ya que Ed lo había enterrado vivo en la parte de atrás de la casa, esperó que muriera, lo desenterró y prosiguió a cortar su cabeza y colocarla en el respaldar de su cama como su primer trofeo. Pasó el tiempo, continuó con sus constantes pensamientos de muerte, de tortura, lastimar, sobre todo mujeres, y la principal que se llevaba todos los peores pensamientos era su madre. Ed por lo general la veía con desprecio cada vez que llegaba borracha y se dormía. Él imaginaba sostener su cabeza decapitada entre sus manos. A los 13 años ya había un nuevo gatito. Pero este sentía una gran conexión con Susan, cosa que no le agradaba a él. Así que en venganza hacia ella y satisfacción propia, tomó un machete y mató al gato. Lo cortó en varios pedazos, los cuales colocó en el armario de su cuarto. ¿Quién descubrió esto? Su madre, y sería aquí donde todo pudo parar, pero no fue así. La mamá de Ed comenzó a maltratarlo aún más, a ridiculizarlo el doble y hacerlo sentir mucho más inferior. Ed ya no permitiría que esto pasara, ni que continuara con todo su maltrato. Su padrastro, al ver esta situación, trató de acercarse a Ed, así que lo invitaba constantemente a tomar paseos, a salir de casa, lo que una vez él aceptó. Y en esa ocasión, él tenía un rifle en sus manos, de espaldas hacia su padrastro. Disparó el gatillo, veía como los restos cerebrales estaban regados por todo lado, tomó las llaves del vehículo y huyó hacia donde estaba su padre, escapando de las torturas de su madre, el desprecio de sus compañeros y de su hermana. Pero esto, amigos, solamente quedó en su imaginación, ya que no disparó ni huyó, al menos ese día no huyó. Abuelos. Los maltratos de la madre alcohólica, abusiva, posesiva y violenta de Ed ya estaban acabando con la paciencia de él, al grado que él huyó. Así que tomó la decisión de irse a vivir con su papá, ya que no podría seguir controlando toda la ira que tenía hacia ella. Ed en este momento sabe que la odia, pero desea amarla porque es su mamá. Desea sentir el amor de una madre, sentir ese calor de un abrazo, pero él perfectamente sabe que esto no va a suceder. Llegó donde su nueva familia, o sea, donde la familia del papá. Ahora él tendría un hermanastro. La familia de Kemper Jr., o sea, el papá, se sentía totalmente intimidada, una, por el tamaño de él y dos, por su apariencia. Él medía casi 2 metros a esa corta edad. Estuvo durante un mes donde quiso recuperar el tiempo perdido, haciendo que cada momento fuera de total atención hacia él, llegando a un punto de sentir que había una riña con su nueva familia. Así que el papá, el señor Kemper Jr., al ver esta situación, tomaría una decisión que se arrepentiría después.
La mamá de Ed, al escuchar la decisión de su ex esposo, le dijo que estaba totalmente en contra, que era algo descabellado. Y ella le dijo una oración que mucho más adelante se la voy a decir. La decisión del señor Kemper fue de llevar a Ed a vivir con sus abuelos. Ellos vivían a las afueras de la ciudad en una pequeña granja de un par de hectáreas. Él creyó que sería una gran idea que él estuviera respirando aire puro y que estuviera con sus abuelos. Recordemos que la abuela de Ed es una persona estricta, pero en este momento él no lo sabe. Pasó el tiempo, llegó Navidad y el abuelo le regaló un rifle calibre 22, tal vez para fomentar la caza de animales que en ese entonces era muy común y para la seguridad de la granja, asumo. Ed se aprovechó de esto y comenzó un pequeño negocio. Vendía los animales salvajes que mataba por 25 centavos. Él mismo nos comenta que en ese tiempo le disparaba a todo lo que se moviera. Obviamente con respecto a animales y más que todo salvajes. Haciendo enfadar a su abuela, ya que a ella le encantaba ver pájaros que sobrevolaban la casa y tenía miedo que Ed los ahuyentara o los matara. Maude Hoggy Kemper, abuela de Ed, estaba escribiendo su último libro para niños. En la cocina, el señor Kemper, su esposo, decidió ir a la ciudad a realizar mandados y ciertos trámites. El día comenzó como cualquier otro. Ed, al ver que su abuelo se iba, tomó el rifle para salir de casa y generar ingresos. La abuela, al ver esta acción, lo comenzó a regañar de forma violenta, como era usualmente. Pero algo cambió. Ed iba caminando, pero algo tuvo que decirle ella, que lo cual rebasó totalmente el vaso de su paciencia. Así que él se regresó, le disparó, pero esto no calmó su furia. Tomó el cuchillo de la cocina y le apuñaló en varias ocasiones, cometiendo así su primer asesinato un 27 de agosto de 1964 con apenas 15 años. Ed esperó paciente que llegara su abuelo. Cuando éste llegó a la granja, él salió a recibirlo, no con abrazos, con disparos, hasta acabar con su vida. Pero, ¿por qué mató al abuelo? Al tener estos dos cuerpos, los guardó y llamó a su madre. Esta, al enterarse de lo sucedido, le indicó que llamara a la policía. Cuando ellos llegaron y lo interrogaron, le hicieron una pregunta: ¿por qué hiciste esto? Y él respondió: quería saber qué se sentía matar a mi abuela. Así, claro y pelado. En el caso del abuelo fue simple. Él no quería que se enterase que su esposa estaba muerta ni que él la había matado. Recuerden que la madre de Ed, la señora Kemper, la ex señora Kemper, le dijo que la decisión era totalmente mala a su ex esposo. Bueno, ella le dijo al señor Kemper que no le extrañaría que Ed matara a sus abuelos, y sus palabras se hicieron hechos. Hospital Estatal de Atascadero. Comenzó el juicio de Ed y tras todas sus respuestas, su forma de decir lo que sentía y cómo lo hizo fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. En el hospital le realizaron muchísimos test y uno de ellos arrojó que su IQ era de 145, siendo una persona muy lista. Ed se destacó por encima de todos por su forma de expresarse, su vocabulario, modales y su deseo por aprender. Ganó la confianza del personal médico, sobre todo de su doctor, quien lo nombró como asistente, y poco a poco se fue integrando más y más al grado ya de tener hasta un puesto, deberes y algo que ayudaría a Ed a librarse de muchas situaciones en el futuro. Tenía acceso a expedientes de otros pacientes, a resultados de test y a cómo eran interpretados. Él lo que hizo fue memorizar las palabras correctas, las respuestas correctas, las expresiones sanas, comportamientos sociales correctos, todo con tal de ser diagnosticado como una persona ya no peligrosa para él ni para la sociedad. Todo este arduo trabajo tuvo resultados y en 1969 fue liberado, el día de su cumpleaños. A pesar que muchos dentro del hospital estaban en contra, su doctor dijo que ya estaba muy bien, así que la custodia se la fue entregada a la madre de Ed, quien fue a recibirlo. Sus chicas. Ed salió de 21 años. Su adolescencia la pasó encerrado. Se perdió de salir con amigos, su baile de graduación,
Sobre todo, entró al hospital cuando aún la era hippie no estaba tan marcada que cuando salió en el 69, por lo que se sentía un poco fuera de lugar, aún más, ¿verdad? Ya que él vestía de una manera formal, hablaba como alguien de otra época en comparación a los demás chicos de su edad. Su forma de vivir la quería diferente a lo que esta nueva generación le explicaba. Ellos tenían una libertad sexual donde se juntaban en grupos a realizar viajes para recorrer todo el país, ya sea en caravanas, parejas o solos. Consumían múltiples drogas, ellos querían tener una vida más libre y pacífica. Ed sentía que estaba como en otro mundo. Todo esto era nuevo y abrumador para él. Comenzó a tener diferentes trabajos y pudo vivir en la Alameda, con un compañero de cuarto con quien tenía una relación muy distante, pero no era mala. Estuvo de trabajo en trabajo, tenía una motocicleta y un accidente le ayudó a recaudar $15,000. Con eso compró su primer vehículo, un Ford Galaxy, obtuvo su licencia y como nunca había conducido, nunca había vivido solo, nadie estaba al lado regañándolo, nadie lo hacía sentir inferior o de menos. Pasó de una madre controladora a una abuela aún más controladora, así que en este momento él se sentía, lo siento, ese es mi pequeño bebé Ishan. Pasó de una abuela controladora, así que podía sentirse pleno y conducir le ayudaba a sentirse libre. Comenzó a realizar pequeños acercamientos a mujeres para entablar conversaciones, pero su tamaño y aspecto aún daban un poco de alarma hacia ellas. Así que él realizó diferentes cambios en su apariencia, sobre todo sus lentes. Los compró de una forma que se viera divertido e inocente, como él dice, al grado que las mujeres pudieran confiar en él. Trató de ingresarse a los hippies, pero siempre lo veían de una forma diferente, así que Ed ideó ciertos mecanismos para acoplarse. Así que se dio la tarea de ir conociendo ese nuevo mundo para él y descubrió que había una actividad que realizaban mucho, el autostop, personas que pedían jalón a orilla de calle a totales extraños para llegar a su destino, o al menos que los acercaran a ellos. Así que nuestro querido Kemper tomó esto y lo utilizó para poder eliminar su timidez y miedo hacia las mujeres. Al parecer realizó más de 150 aventones a personas que le pedían en la calle. Con unas hablaba, con otras no hablaba, con unos se sentía cómodo, con otros se sentía totalmente incómodo. Y durante todo este tiempo, Ed se estabilizó en un trabajo en el Departamento Californiano de Transporte, específicamente en el sector 4, donde conoció diferentes rutas, puntos ciegos, calles en reparación y más. Esto fue lo más cercano que pudo llegar a su sueño de ser policía, ya que fue rechazado aparentemente por su altura, pero creo que para mí también veía en su antecedente. Aunque no tengo este dato, solamente puedo hacer esa especulación. Al no poder ser policía, comenzó a hacer amistades con ellos. Se reunían en un bar que se llamaba The Jury Room. Allí compartía casi todas las noches cervezas con ellos, con diferentes agentes, llegando así, a crear lazos hasta de amistad. Ed siempre se destacaba por realizar chistes de humor negro, tener un sarcasmo que a todos los mataba de risa. Los mataba de risa. Un 7 de abril de 1972, Ed se encontraba dando vueltas para recoger personas. Pero esta vez sus intenciones ya eran distintas. Durante mucho tiempo estuvo manteniendo este deseo de muerte y él estaba tratando de, buscar o encontrar el momento oportuno, ya que durante sus últimas salidas él afirma que tenía instrumentos para matar, o sea, tenía plástico, tenía cuchillos, tenía utensilios para poder limpiar una escena de crimen. Así que esta vez que salió, todo cambió. Salió de su apartamento en busca de sangre. Vio dos chicas que necesitaban autostop. Se dirigían hacia la Universidad de Stanford a visitar a una amiga. Él se ofreció totalmente a ayudar a las chicas y ellas lo vieron inofensivo, pero aún así se sentaron en la parte de atrás. El camino era largo, así que ellas no se percataron en qué momento cambiaron de ruta. Ed, como ya tenía un conocimiento vasto de toda esta zona y qué lugares eran vulnerables, se estacionó en un punto estratégico. Anita
se percató que Ed tramaba algo, así que este reaccionó a meterla en el maletero. Luego se dirigió a Mary Ann Pace. Pero Ed bajó la guardia, ya que ella le hablaba y le decía que no hiciera nada. Llegó un punto en el cual él comenzó a verla diferente. Se especula que pudo sentir vulnerabilidad hacia ella o atracción, no solo sexual. Un par de veces, que él comenzó a verla diferente, que la veía vulnerable y que pudo haber sentido atracción hacia ella. Él comenzó a verla diferente. Dice que le resultó alguien refinada y que marcó una distancia con él a pesar de haberla visto ella a él a los ojos durante el camino un par de veces. Y él comenzó a sentir una extraña sensación, pero no podía dar marcha atrás. Comenzó a estrangularla, la apuñaló, cortó su cuello de oreja a oreja y lo quebró. La observó mientras estaba desangrando y muriendo, pero en eso escuchó el ruido de personas, lo que lo hizo acelerar todo. Salió del vehículo lleno de éxtasis completo, también de sangre. Se tropezó al dirigirse hacia la cajuela, donde la abrió y estaba Anita Luchisa. Le dijo que su amiga estaba totalmente bien, pero Anita al ver la sangre se alteró, así que Ed no tuvo más remedio que apuñalarla hasta que muriera. Así que las llevó en su cajuela hasta su apartamento donde sabía que su compañero no estaba. Subió los cuerpos, los violó, les tomó fotografías sexuales con su Polaroid, pornografía para su deleite las noches siguientes. Continuó a descuartizar sus cuerpos, sus manos y cabezas las dejó. Una porque era una forma de identificarlas rápidamente, dato que él sabía desde muy pequeño gracias al show de The Duke. Y si hacemos memoria, eso mismo hacía con las muñecas de Susan. La segunda opción, porque dejó las cabezas, era para tenerlas durante más tiempo, ya que eran sus hermosos trofeos. Ahora vamos viendo su patrón. Las partes restantes las metió en bolsas y las lanzó en barrancos en la zona de Loma Prieta. Partes que fueron descubiertas el 15 de agosto de ese mismo año. Pasaron 4 meses para que Ed saliera a cazar su nueva víctima. El 14 de septiembre de 1972, Aiko Koo, un estudiante de danza, dejó pasar su bus, por lo que decidió hacer autostop para llegar a tiempo. Pero, como explica Ed en una entrevista, que no entiende por qué luego de descubrir cuerpos en la zona, las chicas siguen haciendo autostop sintiéndose totalmente seguras de este mundo cuando él no se sentía de esa forma a pesar de tener su gran tamaño. Él aplicó la misma maniobra que su asesinato anterior. La llevó a una zona aislada, pero aquí cometió un error. Ed quedó encerrado fuera de su vehículo, pero tenía tanto poder de persuasión sobre Aiko que aunque ella estuviera dentro del vehículo con las llaves y el arma, o sea, con totalmente seguridad pudo haberse ido, ella decidió abrirle confiada porque creyó que tal vez las cosas cambiarían, pero las cosas no cambiaron, así que Ed comenzó a estrangularla. Ella pierde el conocimiento y él asume que ha muerto, la deja, pero ella lo recupera y él decide finalizar su vida ayudándose con una bufanda. Por tanto forcejeo con Aiko, él se sentía cansado, así que después de meterla al maletero, decidió ir con sus buenos amigos a tomarse una muy rica y helada cerveza. Él estaba charlando con sus amigos policías. Ellos, entre risas y risas, nunca se imaginaron que en el cuerpo de su queridísimo que en el vehículo de su queridísimo Ed, en la cajuela, había el cuerpo de una niña de 15 años. Explicaré un poco lo que sucedió durante todo esto, ya que Ed durante varios días. La mató un jueves, fue al bar, regresó a casa, la violó, tomó fotografías, al día siguiente llamó al trabajo para pedir el día libre, así que la desmembró, tardó unas 4 horas entre cortarla, limpiar la sangre y no dejar rastros del delito. Por la noche del viernes sale a botar las partes del cuerpo excepto manos y cabeza, como lo hizo con las anteriores.
Buscó un lugar diferente donde enterrar esas partes porque son identificables y también porque obviamente son sus trofeos. Así que el sábado tenía una cita con sus psiquiatras, como debía ser cada cierto tiempo para saber que todo estaba marchando bien en su vida. Era un control que él no podía saltar. Llegó, respondió correctamente, insinuando que su vida estaba muchísimo mejor. Así que ellos determinaron que ya era un ciudadano no peligroso ni para él ni para la sociedad. Solamente era peligroso tras el volante, porque aparentemente no era un muy buen conductor. Lo que nunca se imaginaron es que en su vehículo estaba la cabeza de Aiko en una bolsa esperando ser sepultada. Su historial se mantiene limpio y solo con esto ya iba en ventaja con la policía. Se sentía ya en más libertad de cometer más crímenes y saciar su sed de venganza hacia ellas. Así que, muy confiado esa noche del sábado, visita a su novia. Tenía novia. Van en familia a Turlock y hasta el domingo se regresa a su casa. Ed debe regresar con su madre en este tiempo, ya que los ingresos no eran suficientes. Así que de nuevo retoma al vivir con diarios, regaños, menosprecios, maltratos y en algunos momentos hasta físicos. La mamá de Ed trabajaba en la universidad como asistente administrativa, así que Ed de vez en cuando iba por ella. Así que en su vehículo había un sticker justamente el sticker que la policía había reportado a estudiantes que únicamente en vehículos o medios de transporte con él tuvieran la confianza de subirse y creer que todo iba a estar bien, que no les iba a pasar nada, que ningún loco los iba a matar o los iba a asaltar o etcétera. Así que para él era muchísimo más fácil cometer sus asesinatos. O sea, se lo pusieron en bandeja de plata, como diríamos. Ed ya estaba controlando su manera de matar. Estaba esperando cada cierto tiempo. Su número fue 4. Cada 4 meses estaba saliendo de casa. Esta vez sintió la confianza necesaria para utilizar ya un arma de fuego y no sus armas de persuasión como solía utilizar antes. Esta vez fue Cindy Schaal, que al igual que las primeras víctimas tenía 18 años. Esta vez Ed la amenazó con el arma para que entrara al maletero. Prosiguió a dispararle con un arma de calibre 22. Cindy perdió la vida un 9 de enero de 1973. Ed la llevó a su casa, donde después de violarla como siempre lo hacía, comenzó a cortar su cuerpo. Con cuidado retiró la bala para tener una escena aún más limpia. Su cabeza la usó por varios días en encuentros necrofílicos, satisfaciendo su locura y durmiendo con ella. En una de esas noches tuvo una idea con la cabeza de ella. Decidió que ya que a su madre le encantaba ver de menos a las personas, él fue al patio de su casa, hizo un agujero exactamente abajo de la ventana del cuarto de su madre y colocó la cabeza de Cindy volteando a ver para arriba, como una private joke. No sé si es eso o era una forma de él expresar cómo lo hacía sentir su mamá. Ed peleaba con su madre como era costumbre, un patrón que era cada vez que tenían que cuando se peleaban él recurría a buscar víctimas. Pero ojo, esto no quiere decir que ellos pelearan cada 4 meses. Pero ciertas peleas tenían más efecto que otras. Una de ellas se realizó el 5 de febrero de 1973. Ed ingresó al campus con los privilegios que daba su sticker. Recuerden. Se encontró a 2 chicas, Rosalind Heather Thorpe, de 23 años, y Allison Liu, de 20 años. Kemper nos indica que Rosalind ingresó primero al vehículo, como jactándose de que ella tenía más experiencia y dándole seguridad a Allison para hacerlo, ya que como era mayor, ella debía de persuadirla. Ambas subieron creyendo que Ed sería la persona que les ayudaría esa noche. No habían ni salido del campus cuando las chicas ya estaban siendo disparadas. Las palabras con las cuales Ed describió a Rosalind era que tenía una amplia frente y solo imaginó darle con un bate de béisbol para ver su cerebro y el tamaño de él. Luego de dispararles con su arma calibre 22, disculpen tanto ruido, las tapó con una manta y pasó
por la garita del guardia del campus como que nada hubiera sucedido. Pero el guardia no notaba nada raro, pero Ed en su vehículo iba escuchando cómo atrás iban agonizando y muriendo. Principalmente Allison. Ya saliendo de peligro, las guardó en el maletero como era su costumbre, las dejó ahí y se dirigió a la casa a cenar tranquilamente como que nada hubiera pasado. Después levantó el tonó, vio los cuerpos y prosiguió a descuartizarlo. Ahí donde tenía el vehículo. O sea, aunque la policía creyera que el asesino usaba una sierra eléctrica, Ed lo que utilizaba era un cuchillo de bolsa. Una hoja de unos 10 centímetros para cortar cabezas. En una entrevista, él explica su método, y era que consistía en hundir la hoja en la carne de la víctima para mostrar o encontrar la vértebra y de esa forma realizarlo, ya que hacerlo entre la segunda y tercera vértebra cervicales era un enorme trabajo. Mientras las cortaba pasó un vecino, al cual saludó de una forma tan amable como era su costumbre, sin saber el vecino que estaba descuartizando a una persona ahí. Él subió y estuvo tranquilo, pero al pasar de la noche, él no resistió a la tentación, así que, escuchen, subió el tronco, únicamente el tronquito de Allison para violarlo y dormir junto a él. Al día siguiente lanzó su cuerpo por separado, como realizaba normalmente para disimular las sospechas y que el cuerpo no fuera identificado tan fácilmente. Los restos de esta chica salieron en marzo a la luz, cerca de la autopista. Recalquemos que Ed, cuando mataba a una víctima con arma de fuego, él siempre retiraba la bala, una para tener una escena limpia, otra como un recuerdo, y tercera opción para mí creo que solamente era para ver más y más sangre. A los días, Ed ve que unos policías andan por la calle, como buscando a alguien. Él está limpiando su vehículo, así que él se acerca a ellos, ya que están en la dirección 609 Harriet, y Ed asumió que era él. Así que buscaba ventaja. Les preguntó si buscaban a Edmund Kemper, a lo que ellos dijeron que sí. En su mente se burló, porque los creía tan estúpidos que ni para direcciones estaban en lo correcto. La dirección de Ed era 609 Ord. Comenzaron a realizarle una serie de preguntas cuando llegaron a cuestionar si poseía armas. Ed les indicó que sí, que tenía una calibre 44. Recordemos que la 22 era para los asesinatos. Lo subió a la habitación, ellos lo inspeccionaron, le retiraron el arma, ya que por los antecedentes de él no era permitido. Ed se sentó calmado, sereno ante la situación de que un policía estaba en su habitación donde violaba sus cuerpos de las chicas, los mataba, bueno, solo eran los cuerpos, descuartizaba los cuerpos y después hacía todas sus cosas. Tenía en el armario una bolsa llena de identificaciones de ellas, que al descubrirlas iría inmediatamente preso. Los oficiales se retiraron de su casa y con esto solamente creció lo que es el ego, ya que se burló de sus doctores, de los policías y ahorita de estos detectives. Creía que nadie ni nada podía detenerlo, pero creyó que su madre había hecho algo para hacer que los policías sospecharan de él. Esto lo hizo enfurecerse aún más con ella. Tuvieron una discusión como era normal, pero esta vez ella le recalcaría que ninguna de las chicas co-eds, que en ese tiempo son alumnos mixtos, se fijarían en él, que al verlo les daría repulsión. Esto enfureció a gran nivel a Ed, hasta el grado que ideó así en segundos un plan de matar a todos los de la cuadra para demostrar el valor que tenía él. Obviamente eso no lo hizo. Las semanas pasaron y la mamá de Ed regresaba de un partido de fútbol, en estado totalmente alcohólico. Él entró a la habitación y ella con una voz burlona, sarcástica y sobre todo despectiva le dijo: ¿ahora quieres hablar toda la noche? A lo que él solamente respondió: no, buenas noches. Pero él regresó con un martillo, prosiguió a matarla, librando así todo su odio de todos los años que fue reprimido constantemente, de sentirse de menos, de sentirse burlado, golpeado y menospreciado. Ed retiró la cabeza del cuerpo de su madre, lo colocó en la sala donde lanzó dardos mientras gritaba de alegría y euforia durante casi una hora.
El cuerpo de Clarnell fue violado en la habitación de su hijo y luego escondido, para que él pudiera salir a tomar una copa con sus queridísimos amigos los policías. Por lo general era su estado habitual, estar muy ebrio. De esa forma él retenía sus instintos de asesinar, pero este día era algo diferente. Él salió a celebrar la muerte de su madre. Creo que aquí él se libró ya de las dos personas que habían frustrado completamente su vida, que era su mamá y su abuela, quienes crearon aún más sus miedos y sus retorcidos pensamientos. Ese día, el joven Ed invitó a una amiga de su mamá, de la familia, Sally Hallett, de 59 años. Estuvo con vida pocos segundos al entrar a su casa, ya que Ed no perdió pero ni un segundo, y al nomás allá sentarse en el sofá de la sala, él prosiguió a matarla. Tomó su vehículo y salió de la ciudad, esperando escuchar por la radio quién era el famosísimo asesino de colegialas de las que tanto hablaban, incluso sobre la muerte de su madre, pero nada de esto sucedía, lo que provocó una gran ansiedad en Ed. Ressler aquí nos describe que el matar el origen de todos los problemas, o sea, quien le dio el origen de todos los problemas, de toda la muerte de estas chicas, fue ella. Así que al matarla, él ya se sentía libre. También explica que él ya no deseaba seguir matando. Sabía que llegaría a un punto en el cual no habría retorno, y él temía eso. Ed lo temía. Así que él ingresó a llamar, se entregó a la policía, llamando desde una cabina telefónica. En la comisaría creían que era una de sus tantas bromas de humor negro, pero un policía le creyó. Y cuando lo vieron en la cabina, él preguntó que por qué se habían tardado tanto. No puso resistencia, al contrario, muchos dicen que estaba como aliviado. Se le condenó a 8 cargos de asesinato en primer grado. Luego de confesar cada crimen y de dar detalles tan explícitos, los jueces y el jurado lo vieron como una persona cuerda y consciente de todos sus actos, así que no podía apelar por demencia. Fue trasladado a la instalación médica de California, donde se destacó como reo, como siempre. Bueno, no como siempre, como su anterior ocasión. Tuvo diferentes puestos y ayudó a diferentes reos, a otros asesinos a conseguir trabajo dentro de la misma cárcel. Él se encargaba de anotar las citas a los doctores y psiquiatras de sus compañeros, pero su trabajo más destacado fue el de ayudar los libros para ciegos, que eran unos audiolibros con los cuales le dieron varios reconocimientos. En 1978 recibió la visita de 2 agentes del FBI, a quienes ayudó en varias entrevistas para ayudarles a acuñar el término de asesino en serie. Antes de los datos que revelaría Ed y demás asesinos de la época, descubrirán que la enorme mayoría tenían algo en común: una infancia difícil y en la mayoría una madre o padre controlador. Ed en muchas ocasiones indicaba que si hubiera crecido con su padre tal vez todo hubiera sido distinto, o que si su madre lo hubiera amado, o al menos se hubiera comportado como una madre con él. En una entrevista, tras hablar de cómo arrojó la lengua y laringe de su madre al triturador, llora tras decir que él quería amor de ella. Él realmente estaba satisfecho con la muerte de ella, pero al mismo tiempo estaba como, no tal vez apesarado, sino adolorido de nunca haber sentido el amor de ella. Se descubrió que su tormento aún vivía con él. Aparentemente, casi siempre indicaba de cuán falta le hacía a su madre, pero también cuán satisfactorio fue matarla. Indicó en una ocasión que alguna o varias personas que vieran en la entrevista que él daba tendrían ganas de matar, que creían que tenían todo bajo control o que su instinto lo controlaban, pero que no era así, que lo mejor es que acudieran a alguien y le dijeran por lo que estaban pasando. O sea, como él sabía perfectamente que lo que le sucedía a él le podía suceder a cualquiera, y él estaba aportando un poquito de ayuda, el de lo que pudiera, a esas personas. A lo largo de los años se le ha negado 10 veces el derecho de libertad condicional. Tiene una nueva oportunidad hasta el 2024. Aunque ha deseado muchas veces esto, en sus últimas entrevistas menciona que su vida en la cárcel ya es mucho más agradable para él, y que entiende que la sociedad aún no está preparada para una persona como él. O sea, realmente no creo que lo estén, ya que se le dio la oportunidad la primera vez y vean lo que hizo. En 2015 tuvo un derrame cerebral.
cerebral. En 2015 tuvo un derrame cerebral, lo que provocó que estuviera en silla de ruedas, recostado. Muchos indican que tuvo aquí como un tiempo en el cual era como una depresión, ya que no se bañaba, no le gustaba salir, no hablaba con nadie, y actualmente no sabemos mucho de él, ya que no recibe visitas y no da acceso a información ni permite que los demás den información de él. Su última fotografía fue tomada en el 2011, donde se le ve ya muy avanzado de edad. Óiganme, de verdad, siguen escuchando mi voz. Son los mejores. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta aquí, a esta sección, que la quiero dejar para decirles que me gustaría que me retroalimentaran, ya sea con información o si me equivoqué en algún dato, que me escriban un correo electrónico, me dejen un comentario o me envíen un mensaje directo. Toda la información de mis redes y cómo contactarme la voy a dejar aquí en la descripción para que se comuniquen conmigo y me ayuden a salir de mi equivocación. Y si tienen así tipo más información de él, que me la puedan brindar para compartirla. Les comentaré que Ed Kemper yo lo investigué durante casi 3 semanas así, continuas, constantes, en libros, documentales, tanto en inglés como en español, y donde encontré bastante difícil algo específico fue en español, ya que muchas páginas brindaban, digamos, en una me decían el 5 de agosto, en otra me decían el 8 de agosto, en otra me decían el 1 de agosto, cuestiones así. Entonces traté, entre todo lo que leí, entre todo lo que vi, poder hacer este pequeño guión que me gustaría que me retroalimentaran. Así que, sin más que decir, solo queda agradecer. Les agradezco a todos los que se quedaron hasta aquí y recuerden que estaré subiendo diferentes capítulos de diferentes temas, y me gustaría que igual me escribieran de qué les gustaría escuchar, de qué tienen curiosidad. Dentro de unas 3, 4 semanas comenzaré una sección que solamente será de algo en específico. No quiero decir más porque soy una persona que da demasiado spoiler. Así que muchas gracias y adiós.